Buenos días desde X Trade Brokers, mi nombre es Pablo del Barrio Quintana y vamos con un nuevo Breaking Views. Hoy jueves 7 de junio. Hay cosas interesantes que hay que repasar de la actualidad, tanto las que sucedieron ayer con la reunión del Banco Central Europeo como las que pueden suceder hoy con la tasa de paro semanal o bueno, con las nóminas no agrícolas o las solicitudes de empleo semanales en Estados Unidos y también con el discurso de Bernanke, que va a centrar mucho la atención hoy en los mercados. Vamos a hacer un breve repaso de cómo tenemos la cesta, las señales. Ayer hablábamos que cerrábamos tanto el dólar yen como el petróleo y que ambas iban a estar en negativo, reduciéndose así al tamaño de la cartera. Nos quedan abiertas apenas 5 instrumentos de 10 sistemas que tenemos vigentes. La mayoría de ellos han detectado una cierta volatilidad en el mercado y nos han ido sacando progresivamente. New Zealand dólar continuamos alcistas, IBEX 35 continuamos alcistas, dólar con el dólar canadiense continuamos bajistas, el euro dólar continuamos bajistas y el dólar franco suizo que seguimos alcistas. Iremos haciendo un repaso de la cesta pues a medida que vaya transcurriendo los días. Vamos con, os recuerdo que tenéis Twitter para seguir la sesión. Es algo que yo he descubierto hace muy poco y que creo que merece muchísimo la pena, y desde aquí pues vamos haciendo comentarios tanto desde XTB como desde mi propio usuario, ¿vale? Para ir siguiendo la sesión. Ayer, por ejemplo, que fue un día muy cargadito, la verdad es que estuve activo, ¿no? Bueno, pues publicábamos el Breaking Views, publicábamos seguidamente, pues después del primer movimiento del Banco Central Europeo, cuando mantenía tipos de interés a las 2 menos cuarto. Y seguidamente advertíamos y recordábamos que a las 2:30 era la conferencia y que veríamos si había algún tipo de movimiento del BCE al frente, que sí que ha dejado entreabierta la puerta para posibles bajadas en futuras reuniones, pero desde luego que en esta no ha dado ningún paso significativo. Luego comentaba también Miguel Ángel Rodríguez, nuestro analista experto en el mercado de divisas. Bueno, pues hablaba de que cómo es posible que siguieran sin bajar tipos habiéndose reducido las expectativas de inflación, habiéndose reducido las expectativas de crecimiento, etcétera, etcétera. Y luego comentaba también entre medias que estaba hablando Lockhart, que es de la Fed, y que hablaba que la operación Twist podría extenderse más allá de junio. Y yo me preguntaba por el quantitative easing, que es lo que sea. Digamos que las probabilidades de que simplemente un quantitative easing se han ampliado en los últimos días, como venimos comentando ya desde el viernes pasado, sobre todo una vez conocida la tasa de paro en Estados Unidos, que había crecido hasta el 8,2 desde el 8,1, y que eso ha despertado todo tipo de especulaciones acerca de un nuevo quantitative easing. Se hablaba también de que qué es lo que quería el mercado, si un BCE más poderoso o no por encima de los países, y que de momento pues parecía que el BCE tiraba balones fuera a la hora de hablar sobre el problema de España, y que el problema lo tienen los gobiernos y que son los gobiernos los que se tienen que entender si rescatar la banca, si rescatar al país, etcétera, etcétera, que no era tarea del Banco Central Europeo. Aquí hacía un breve resumen en el que mantenía los tipos en el 1%, PIB para 2013 entre el 0 y el 2% y la inflación por debajo del 2%. Y luego también ya a última hora de la tarde-noche, un artículo que publicaban en Bloomberg en el que había sido el peor mes en mayo desde septiembre para los hedge funds. Así que ha sido un mes muy difícil para todos los inversores, incluidos los institucionales y los profesionales, como son los hedge funds, que perdían en media un 2,9% en el mes. Y luego ya como último comentario, pues simplemente desde Wall Street Journal, que publicaban un buen artículo que os recomiendo que lo leáis, y que bueno, pues que hablaban, ahora lo repasaremos de todas maneras, de la posibilidad de más quantitative easing o de alargar la operación Twist, y sobre todo pues hacía hincapié en el empleo y en cómo está la situación económica en Estados Unidos, que todavía es frágil como para no tener el respaldo de la Fed. Haciendo repaso hoy del calendario macro, voy a actualizar un segundito a ver si se nos actualiza el dato de la tasa de paro en Suiza. Que ha quedado en el 3%, era justamente la tasa prevista, y el dato anterior era 3,1, así que un poquito mejor incluso de lo esperado, y nada, una tasa de paro envidiable, ¿no? Vista desde España, un 3%. Tenemos también a las 9:15 en Suiza el IPC,
que se espera incluso que caiga a un 0,9 interanual. Y luego tenemos PMI servicios en Reino Unido a las 10:28, 52,5 frente al 53,3 anterior, es lo que se espera. Veremos a ver si se confirma, quedaría por encima de 50 y todavía estaría mostrando expansión. Luego tenemos en Reino Unido también decisión sobre tipos de interés, no se esperan movimientos, se espera que se mantengan el 0,5%, aunque desde el FMI ayer o antes de ayer leíamos en el breaking precisamente que se les estaba presionando desde el FMI incluso para bajarlos más. Y en Estados Unidos a las 2:30 el dato del día, peticiones semanales de subsidio por desempleo, como comentaba al principio, que se esperan 377.000 frente a 383.000 anteriores. Veremos a ver, porque es lo que desde luego está en el foco de atención de todos los inversores, y si esta cifra pues no consigue contentar a los inversores, pues es muy probable que luego Bernanke, que habla, os voy a decir exactamente la hora, el discurso de Bernanke es a las 4 de la tarde nuestras, así que mucho ojo, porque es muy probable que dé algún tipo de pista acerca de hacia dónde puede ir la política monetaria de Estados Unidos. También tenemos antes citas muy importantes, sobre todo en nuestro país. Tenemos subasta de bonos españoles a 4 años, al 10 años y al 2 años. Lo tenemos todo a las 10:30 y seguramente que esto centre la atención. Como en los últimos días los mercados han mejorado considerablemente, intuyo que las tasas de rentabilidad, las veces que se cubre la oferta, pues es muy probable que en esta ocasión puedan salir incluso mejor, ¿no? Los 3-4 últimos días han sido buenos y esto puede hacer acaparar la atención y probablemente el interés por parte de los inversores. Hemos visto también la tasa de paro en Francia, que se sitúa en el 10%, se preveía un 9,9, el 9,8 anterior. Y luego durante la noche, que también hemos conocido buenos datos en Australia, otra vez más. Cambio de empleos, han creado 38.000 nuevos empleos, la tasa se mantiene en el 5,1, pero bueno, datos realmente positivos. Y vamos a hacer un breve repaso, que me ha gustado mucho las reflexiones que hace Conodey con respecto a ayer. Bueno, me ha gustado mucho simplemente destacarlo para que veáis cómo lo están viendo desde el extranjero, cuando nosotros estamos viendo aquí que si a lo mejor somos rescatados o nuestra banca. El caso es que queda claro, como ya llevo diciendo varios días, que necesitamos ayuda exterior. Otra cosa es cómo se articule. Sería una humillación que nos rescaten como país, y lo que estamos tratando de pelear es que rescaten directamente a la banca, que es quien tiene el problema, pues para no estar en el mismo saco que Grecia, Irlanda o Portugal, ¿no? Que es la sensación que tenemos. Rumores acerca de un rescate para España que disparan las acciones, y ayer, por ejemplo, el Dow Jones registró su mayor subida en un año, o sea que bueno, brutal. También destaca la subida del euro, el oro, que llegó hasta los 1640, aunque luego ha relajado posiciones y ha vuelto a la zona de 1620. Que suba el oro no significa otra cosa que hay más probabilidades de que la Reserva Federal alargue y prolongue su política monetaria expansiva. Puede ir por dos vías: o alargar la operación Twist, como os he comentado antes, que decía ayer Lockhart de la Fed, o un nuevo quantitative easing, que sería el tercero. Desde luego esta segunda opción es la más potente, ¿no? La que más inyectaría de liquidez el sistema, y veremos a ver por qué se deciden, pero algo probablemente hagan. Para junio y julio las previsiones de la mayor parte de los inversores institucionales era que iba a implementar un nuevo quantitative easing. Las probabilidades habían aumentado hasta un 60%. Entonces, pues bueno, veremos a ver si no es eso, si es una operación Twist, puede no contentar al mercado. Pero bueno, veremos, porque lo que más de cerca están mirando sin duda es la tasa de paro. Y la tasa de paro por el momento todavía permanece en niveles demasiado altos. Veremos a ver, como os digo, hoy el foco de atención va a estar en el discurso de Bernanke y en si va a haber estímulos adicionales. Incluso los superponen a las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Destacan más la referencia del día como el discurso de Bernanke. Y en cuanto a la prensa española, ya muy rápido para terminar, la banca puede sanearse por sí sola, hay que mirar a Europa. Financial Times, que vuelve a meternos caña y que dice que Rajoy debería aceptar el rescate para no seguir haciendo daño a España. También en el Financial Times hablaban de un posible rescate descafeinado para España. Se está hablando de 80.000 millones de euros, el doble de lo que hablaba Botín, que necesita la banca, que hablaba de 40.000 millones de euros. Y básicamente el plan pues iría efectivamente directo
directo a la banca las exigencias serían más reducidas que si se interviene al país, pero lógicamente pues las provisiones y el nivel de ajuste, incluso la canalización podría ser también inyectar dinero directamente al FROP. Se está estudiando una serie de fórmulas y que parece que bueno, pues cuando al final esto llega y se filtra a la prensa, pues lógicamente es porque algo está viendo detrás, ¿no? Y está claro que necesitamos ahí ayuda exterior porque no podemos refinanciar y recapitalizar la banca por nosotros mismos. Y poca cosa más, también se comenta lógicamente pues el tema del BCE de ayer, en la parte final. Aquí Draghi pide realismo para sanear la banca y reformas a cambio de recapitalizaciones. Hablaba de que la barra libre pues que no era ilimitada ni que era eterna. Y bueno, pues volvió a meter un poco de caña y dejó patente, aunque él quiere dar la muestra de dureza por parte del Banco Central Europeo y que no es problema del BCE pues lo que está sucediendo en la banca española. Si no es del BCE pues no sé de quién va a ser. Lo que queda otra vez lógicamente patente es que dentro de la Unión Europea siguen pudiendo más y siguen siendo más poderosos pues determinados países como es Alemania, más que las instituciones europeas, porque lógicamente el BCE, viendo lo que está ocurriendo en España y lo que ha ocurrido ya en otros países, pues parece absurdo que no haya actuado ya, ¿no? Desde hace tiempo. Y eso es lo que desde fuera pues no se entiende ni por parte del FMI, ni de la OCDE, ni desde Estados Unidos, ni desde el mundo anglosajón, que son los que más nos están dando caña, ¿no? Y en el Wall Street Journal, que también publican noticias importantes, la recuperación de Estados Unidos no es que sea lenta, sino que no es una recuperación, o sea que no les es suficiente para Wall Street Journal. Veremos a ver, porque la opinión de Wall Street Journal es muy importante para lo que luego hace la Reserva Federal. Y hablan de que los mercados bursátiles registran su mayor alza en un año y sobre todo bueno pues por lo achacan en Wall Street Journal, lo achacan a que las autoridades tanto de Europa como de Estados Unidos están emitiendo señales de que habrá un mayor estímulo monetario. Hay riesgos a la baja en el crecimiento, la inflación no es una amenaza y con la caída del petróleo en los últimos meses deja la puerta abierta y deja un mayor margen de intervención para los bancos centrales, que así es como lo lee tanto Wall Street Journal como el mercado. El ministro de Economía de España que niega planes de rescate bancario inmediato, así que bueno, pues, veremos a ver si esto es como los entrenadores, como los presidentes sobre los entrenadores de fútbol, que cuando dicen que no se les va a despedir y que van a continuar con ellos, que justo cuando luego viene el despido, ¿no? Vamos a ver si esto es así o no. Y en Estados Unidos crece a un ritmo moderado según el libro Bates de la Fed, que es lo que quería comentar anteriormente, y que prácticamente lo que hacen alusiones en las novedades con respecto al anterior libro Bates es que sigue habiendo muchísimos problemas en Europa que cada vez están y pueden afectar más a Estados Unidos, y luego también a su vez el riesgo inflacionista que ha remitido considerablemente gracias a la caída de los precios del petróleo. Esto puede dejar la puerta abierta precisamente a mayores estímulos monetarios, dado que lo que es la tasa de paro continúa en niveles que para la Reserva Federal son extremadamente altos. La Comisión Europea, que esboza planes para crear una unión bancaria, no es nuevo, y el BCE, que mantiene las tasas y advierte de crecientes riesgos a la baja, lo que ya os he comentado. Así que, pues interesante quizá lo que todas las noticias, como veis, pues vienen a decir lo mismo. Vamos a ver los futuros europeos que venían hoy al alza, vamos a ver cómo han sido capaces de abrir. Efectivamente tenemos la apertura, quizá un poquito peor que ayer cuando cerraba a las 10 de la noche en Estados Unidos, pero en niveles prácticamente máximos de estos últimos días. Si lo ponemos en H4, pues desde luego que el rally del Eurostoxx ha sido muy importante y motivado en gran parte por el IBEX 35, que lo ha hecho bastante mejor que por ejemplo el DAX Etra. El Bund, vamos a ver cómo abre después de las caídas de los últimos días también, con un importante hueco a la baja, lo tenemos aquí abajo. También creo que había hoy rollover. En cualquier caso, estamos viendo una tendencia significativamente a la baja del Bund en los últimos días, y esto significa que está saliendo dinero de los activos más considerados más defensivos y de más refugio, ¿no? Y probablemente está yendo dinero a parar a los activos más arriesgados. Hemos visto en los últimos días como el dólar
se ha depreciado y probablemente con esas expectativas de que precisamente la Reserva Federal pueda poner en marcha o bien alargar la operación Twist o bien poner en marcha otro quantitative easing para estimular la economía, para reducir la tasa de paro y encubiertamente para devaluar el dólar, y eso que produciría a su vez un impulso para los inversores hacia a invertir en activos de mayor riesgo. Esa es la impresión y la sensación que me está dando por lo menos desde el viernes, y eso es como está sucediendo. Tenemos días intermitentes, ¿no? Pero me temo que nos vamos en ese sentido, al menos por un tiempo, mientras que permanezca sobre la mesa la posibilidad de que la Reserva Federal actúe de forma más contundente. Y nada más, cualquier cosilla que necesitéis ya sabéis que me podéis encontrar en pablo.barrio@xt.es o en el 91 570 6705, extensión 15. Que paséis un feliz día y mañana más Breaking Views. Hasta mañana, buenos días.